Rosa Inés Floriano. Yo estoy al servicio en este momento de animar la dirección del Instituto Interamericano de Paz y Reconciliación. Es un instituto de inspiración cristiana, pero es laico y que busca trabajar sobre todo impulsando procesos o conectando procesos en América Latina que desde una perspectiva de construcción de paz logren atender problemas comunes en la región y que, digamos, estas problemáticas se traducen en violencia, en conflictividades en los territorios. Nosotros tenemos tres líneas de acción. Esas tres líneas de acción son gestión, investigación y gestión de conocimiento. La otra es la de fortalecimiento y co-construcción de capacidades en construcción de paz estratégica. Y la tercera es la de diálogo, es decir, tender puentes en donde donde pareciera que los diálogos fueran improbables. Ahí es donde estamos intentando generar conexiones. Concretamente, dentro de la línea de investigación y gestión de conocimiento, uno de los temas que ha sido priorizado para este periodo por la Junta Directiva del Instituto es el de la preocupación por toda la erosión y retroceso democrático en América Latina. Y entendemos que un factor clave para poder garantizar que se defiendan las democracias, pues es los actores cívicos, que hay que protegerlos porque con estos retrocesos democráticos son los que quedan en mayor grado de vulnerabilidad. Conocemos que este no es un tema nuevo, en la región hay esfuerzos impresionantes, organizaciones como Tutela Legal en El Salvador, la ODAC en Guatemala, como ustedes mismos, es decir, cantidades de procesos, organizaciones, plataformas, colectivos que han venido poniendo el grito sobre la urgencia de proteger a los defensores y defensoras de derechos, y que hay esfuerzos desde ciudadanía, desde gobiernos en algunos casos, para que existan unos marcos legales, unas políticas y unos sistemas o mecanismos de protección. Sin embargo, hemos profundizado bastante en todo lo que no hay, lo que no funciona de los mecanismos y las políticas, pero nosotros quisiéramos empezar a colaborar propiciando espacios en donde nos juntemos desde distintas miradas a pensar en un ecosistema de protección, donde se revisen los enfoques, por ejemplo, que están detrás de las normas, donde se revisen los distintos componentes de la protección, pero también las oportunidades que tienen los distintos actores que intervenimos en los procesos de protección a defensores y defensoras, y cómo desde allí podríamos lograr una la búsqueda, digamos, de alternativas, que es lo que sí podríamos o todavía tenemos oportunidad de hacer y de hacer bien. Y eso es lo que quiere el instituto, realmente es reconocer lo que hay, construir con lo que hay, conectar lo que hay y tratar de involucrar en estos otros actores, los actores institucionales y empezar a propiciar diálogos eh, utilizando pues la expertise, esa es la expertise de Inspire, realmente el favorecer diálogos transformadores y a partir de allí pues ir como buscando construcción colaborativa de alternativas reales a la protección. Entonces ese es el motivo que nos ocupa. Hemos planteado un evento internacional, pensábamos en algo realmente pequeño, muy pequeño, solo para ir conociendo y porque nos tenemos en mente que sea más un proceso que una serie de eventos. Pero en la medida en que fuimos dialogando, pues nos encontramos con que Naciones Unidas, Derechos Humanos de Naciones Unidas, estaba preparando un evento parecido en noviembre del año pasado en México y fue cancelado por el gobierno mexicano y entonces ellos se pensaron con la CIDH de hacer otros eventos un poco más técnicos en, en el marco conmemorativo de los 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos. Es un espacio en Washington y unos espacios en algún país de la región para poder hacer una mirada más técnica de soluciones para los procesos de protección. A partir de eso, lo que hemos hecho es contactar y decir, pues no hagamos duplicación de esfuerzos. Entonces, juntemos estos eventos y tratemos de hacer que nuestro evento sea antes para que sea un insumo que pueda servir a este evento que va a tener
OACNUD con la CIDH en Bogotá entre el 18 y 19 de marzo, que es un evento más técnico, y un evento más político que todavía está a la fecha ahí como en confirmación en Washington para poder que estas reflexiones que aporte la sociedad civil en diálogo con otros actores de base y con actores institucionales sea un insumo para este trabajo que va a hacer luego OACNUD y la CIDH con otros actores también del mismo escenario. Entonces, por eso se amplió un poco más el espacio que íbamos a hacer, el evento internacional, y nos tocó meterlo rápido porque se tardaron en confirmarnos la fecha de ellos y nos puso a correr para poder hacerlo ahora en febrero, porque 18 y 19 de marzo ya es la primera reunión de UACNUD y la CIDH. Esa es la razón por la que pues, tuvimos que correr un poco. Pero luego, pues hemos estado estableciendo con nuestros socios locales, en este caso la ODAC, la importancia de que hayan unos espacios de escucha, porque no podemos traer a todos los que quisiéramos, todos los que deberían estar en esta reflexión internacional, y entonces dijimos, pues abramos unos espacios en cada país con la gente que está en el trabajo diario, cotidiano de la protección y escuchemos, escuchemos fundamentalmente, además de los desafíos, los retos, también qué lecciones hemos aprendido y tres, que sí podemos hacer a partir de buenas prácticas que tengamos. Y desde esta escucha, esto también sea como un preinsumo para el evento nuestro internacional y ese evento internacional será insumo para el evento de CIDH y OACNOD. Eso es básicamente lo que nos tiene hoy aquí y de verdad muy, muy agradecida en nombre del instituto de que nos den la posibilidad de poderles escuchar a ustedes, de poder compartir con ustedes pues esas lecciones aprendidas, buenas prácticas y desafíos para la protección a los actores cívicos en riesgo, defensoras y defensores en sentido amplio eh, en América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa Inés. Me acaba de escribir Alejandrina de UNAMG, pero que sí va a incorporarse. Esperamos de que ingrese pronto. Bueno, quisiera pues dejar a Luisa Fernanda Nicolau, que es la coordinadora del área de defensa de la dignidad humana de ODAC, para que pueda pues dirigir esta parte en la cual pues lo que queremos es precisamente pues qué recomendaciones, qué reflexiones podemos tener con respecto pues a este tema de actores cívicos en riesgo que en América Latina, específicamente en Guatemala. Por lo tanto, quizás esta es la parte más sustantiva de esta reunión, en la cual pues podemos plantear y es un poco recoger ese sentir de lo que se está viviendo, de lo que nosotros hemos conocido en esta atención de lo que vivimos en Guatemala y poderlo trasladar, que es la principal idea, ¿verdad? Para poderlo compartir sobre cómo se está viviendo la violencia en nuestros países. Pues cómo se está enfocando con los diversos sectores de Guatemala, ¿verdad? En temas de género, de raza, cómo se encuentran también aquellos liderazgos sociales y aquellas personas que trabajan o trabajamos en tema de defensa de nuestros derechos o de nuestros gremios. Así que, Luisa Fernanda, tal vez tú llevas esta segunda parte. Gracias. Gracias, buenos días a todos y a todas. Gracias, Inés, por este espacio, por esta construcción que cada día nosotros aportamos desde nuestro trabajo, al acompañamiento de defensores y defensoras, eh, y también de todos aquellos que defienden los derechos humanos, ¿verdad? Sobre todo en las comunidades, en los territorios, donde también nosotros acompañamos. Y también la idea es de que hoy puedan acompañarnos, en este caso, los compañeros como Carlos Fernández, Alexandra también, ¿verdad? Y Alejandrina, que son organizaciones hermanas que han estado en este quehacer, y también de ODA, miembros también de la Convergencia por los Derechos Humanos. Entonces, este espacio es prácticamente para que en este momento podamos
compartir algunas experiencias que nosotros consideremos, ¿verdad? Que hemos acompañado y que aún así mantienen en riesgo, ¿verdad? Pues Inés nos decía, ¿verdad? Todas aquellas lecciones aprendidas, pero antes también queremos hacer esa contextualización de la que estamos viviendo los guatemaltecos y en especial nuestras organizaciones, ¿verdad? El día de ayer, pues ustedes se enteraron, ¿verdad? Que la oficina en horas de la madrugada, pues habían ingresado supuesta delincuencia común o ladrones, ¿verdad? A la sede de Cultura de Paz. Y para nosotros, pues también muchas veces no miramos venir lo que nos puede pasar, ¿verdad? Entonces, siempre en esa situación que hemos estado, al mismo tiempo acompañando compañeros que también han sido defensores y defensoras que están llevando sus procesos jurídicos, y nosotros en este momento, pues, acompañando otros casos. Entonces, eh, contarles, ¿verdad? Que en este quehacer de protección, nosotros también contamos con un espacio que brinda protección y abrigo, ¿verdad? A mujeres víctimas de violencia, a personas que también están siendo, que llevan casos también por cuestiones políticas, ¿verdad? Entonces, me gustaría también que alguien de los invitados o también compañeros de la ODA pudieran compartir en ese quehacer esas lecciones aprendidas, ¿verdad? Que hemos tenido en el acompañamiento de algunos casos. Hemos tenido algunos casos paradigmáticos y precisamente el día de ayer también en uno de los acompañamientos que estamos dando eh, a defensores de los recursos naturales, pues también apresaron a uno de los que estamos acompañando, ¿verdad? Entonces, no solo es en los territorios, ¿verdad?, que se está dando esta situación de criminalización, sino también aquí en la ciudad. Tenemos muchas expectativas con el nuevo gobierno y que al mismo tiempo son retos para ellos, pero consideramos que la criminalización no se va a detener en los territorios. Y también estamos viendo también situaciones que se están dando acá en el centro histórico de nuestro país, alrededor del palacio, donde hay un círculo de protección, supuestamente, ¿verdad? Y que están siendo allanadas nuestras oficinas. Entonces, para compartir los compañeros que quisieran tomar la palabra en el tema de protección o cómo consideramos también nosotros que se deben de dirigir las organizaciones internacionales a esta protección. Y alguien que puede tomar la palabra, estamos en este momento. Y también pues SUDEFEGUA nos ha acompañado, ¿verdad? Varias organizaciones, siendo la Unidad de Defensores y Defensoras de Guatemala. Y Alejandrina también, Y Alejandrina. de UNAMG. Sí. Entonces, de Alexandra, no sé. Sí, Alexandra, te damos la palabra. Hola, buenos días. Yo soy Alessandra, soy del área legal de UDFEWA y pues sí, me sumo al sentimiento o sentir que hay sobre las expectativas de este nuevo gobierno. Eh, pero durante este periodo como muy oscuro de nuestra historia reciente del país, estos últimos 4 años que han sido terribles para las personas defensoras de derechos humanos y para los derechos humanos en general y para Guatemala, ¿verdad? Creo que un elemento muy importante es que a pesar que las instituciones estén cerradas, que el espacio cívico esté cerrado, es importante seguir manteniendo como temas sobre la mesa y seguir pues insistiendo o haciendo incidencia en temas estratégicos como por ejemplo la política pública de personas defensoras de derechos humanos, ya que este año pues se abre un panorama distinto en ese sentido y hay una voluntad explícita de parte del gobierno del doctor Arévalo y de Karin por aprobar esa política este año, pero eso hacíamos la reflexión con varios
y varias compañeras que es producto de seguir como insistiendo a pesar de que pareciera que no existe como mucho eco en las instituciones y en los tomadores de decisiones. Pero definitivamente, o sea, el año pasado no nos imaginábamos poder estar como en este escenario que nos permite pues eh, hacer cambios y hacer acciones que realmente puedan incidir en la protección de personas defensoras de derechos humanos. Entonces, yo me sumo como a estas expectativas y lecciones aprendidas definitivamente es seguir manteniendo como estos temas en el espacio, en el ambiente y la articulación con organizaciones aliadas es como muy importante, ¿verdad? O sea, el mantener como estos espacios de diálogo y de incidencia con nuestras organizaciones aliadas es fundamental para ir como trabajando como líneas en común o en unidad de acción. Ujú. Eso únicamente. Gracias, muy amable. Bueno, creo que el aporte principal en este momento desde ODEGEWA, ¿verdad? Es seguir trabajando por esa política pública de derechos humanos. Es un reto bastante fuerte, ¿verdad? Porque también hay pro y contras ahorita en el Congreso de la República y el gobierno, pues el partido de gobierno no ha tenido como esa capacidad también de dejar instalado a los diputados que representan al, al gobierno actual, pero que al mismo tiempo tienen ellos esa lucha. O sea, también hay una brecha ahí, ¿verdad? ¿Alguien más quisiera tomar la palabra? Sí, Edwin, por favor. Gracias, Luchita, se me estaba trabando este aparato. Pues en este momento únicamente quisiera empezar pensando en que una tarea tanto del Estado como de la sociedad es la recuperación de las instituciones democráticas. Bueno, en sí de las instituciones, porque llegamos al extremo en que tuvimos un cierre total de puertas de todas las instituciones, ya sea de seguridad, de justicia, etcétera, y en el que anteriormente tuvimos un papel de amistad e interacción, como era el sistema penitenciario, ¿eh? Y en el que ellos en algún momento hasta dependieron de nosotros por cuestiones de capacitación y de formación. En los años anteriores tuvimos puertas cerradas totalmente. Por lo mismo, el aporte y el apoyo que le podíamos dar a las personas criminalizadas, judicializadas, que estaban en privación de libertad, pues era mínimo. Por mucho que tuviéramos nosotros la intención, el esfuerzo y las acciones de incidencia fueron poco productivas. Entonces, yo creo que como primera parte es unirnos a este esfuerzo, ¿verdad?, de recuperación de las instituciones. Solamente. Gracias, Mary, y después Xiomara. Gracias, Luisa. Bueno, mira, un poco lo que me ha llamado a mí la atención con respecto al riesgo que se ha vivido en Guatemala es que muchas personas se encuentran exiliadas, se encuentran fuera de Guatemala, principalmente operadores de justicia. Estos operadores de justicia, algunas personas que yo conozco, habían planteado protección ante el Sistema Interamericano de Protección a los Derechos Humanos, específicamente ante la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana en muchos de estos casos otorgó medidas cautelares, lo que significa que el Estado tenía la obligación de realizar acciones de protección para que sus derechos, los derechos que estaban siendo vulnerados, las amenazas, intimidaciones, riesgos personales, pudieran evitarse. Pero a pesar de esos riesgos, el Estado pues realizó acciones para tratar o criminalizarlos, y estas personas, en vez de que realmente no había pues un verdadero Estado de Derecho en Guatemala, tuvieron que salir del país. El caso específico, por ejemplo, de Tema Aldana, el caso también de José Rubén Zamora, y otros casos que ahorita quizás no tengo presentes, pero son personas que han corrido ese riesgo, ¿verdad?
de que las medidas cautelares que supone que en otros momentos pues han obligado y han presionado a los estados para procurar que la persona pueda tener mayor protección de sus derechos, pues realmente el gobierno anterior y específicamente las autoridades del Ministerio Público pues inobservaron totalmente y pasaron por encima de eso. Y entonces a lo que voy es un poco cuestionar qué tan efectivas están siendo las acciones de protección del sistema interamericano, ¿verdad? Eh, pues en qué casos van a aplicar y en qué casos van a ser inobservados. Gracias. Muchas gracias. Sí, yo también quisiera aportar, ¿verdad? Que la atención que se les pueda brindar a las personas en riesgo debe de ser integral, ¿verdad? Integral o interdisciplinaria, porque se debe conocer el contexto, brindar acompañamiento psicosocial, ¿verdad? Para fortalecer y que ellos mismos reconozcan sus propios recursos de afrontamiento. Y desde ahí lo jurídico, ¿verdad? Que también va de la mano. Muchas personas en las comunidades están temerosas, están escondidas y no tampoco saben de sus derechos humanos, hasta dónde ellos pueden resguardarse o buscar esa protección, no lo saben, ¿verdad? Entonces, eso es importante para nosotros, el conocer el contexto. Creo que lecciones aprendidas en esto es eh, contar con las organizaciones locales o con organizaciones afines, ¿verdad? Eso ha ayudado mucho, por lo menos en los casos que llevamos ahora, esa ayuda mutua que se está dando porque los procesos son largos, son muy largos, entonces debe como de discutirse esas clínicas que hay, ¿verdad? Desde lo jurídico y desde lo psicosocial, ha sido importante para poder llevar a cabo, porque al final afecta a todos en diferentes momentos, ¿verdad? En diferentes momentos y en diferentes niveles, que a nivel individual, familiar, grupal y comunitario, ¿verdad? Donde se rompen también liderazgos y se rompe todo ese tejido que poco a poco se ha venido construyendo. Gracias. Muy amable, Xiomarita. Ale, bienvenida, Ale. Gracias. Hola a todas y a todos. Pues miren, a mí me parece que bueno, ya está suficientemente discutido que tenemos un abandono de las instituciones hacia defensoras y defensores de derechos humanos, pero yo en seguimiento a lo que decía Alessandra de Udefegua, yo creo que es importante que le demos seguimiento como más enfático a esto de la política pública de defensoras y defensores de derechos humanos. E incluso ver qué posibilidades tenemos de hacer campañas de incidencia para que esto se apruebe, para que esto avance y tener otras condiciones también. Lo que sucedió ayer es solo el reflejo de lo que nos puede seguir pasando a todas las organizaciones o a personas en lo individual. Así que ojalá y pudiéramos aunar más fuerzas para incidir en lo de la política pública. Gracias. Bueno, también nos acompañan Maynor Mayrá, ¿verdad? Y Carlos Fernández. No sé si ustedes también quieren hacer algún aporte. Pues no, yo creo que ya se ha dicho lo que abarca todo. Quizás una reflexión en cuanto a que muchas de las cosas que pasaron fue porque se permitió, hubo indiferencia, digamos, social y incapacidad de articular como organizaciones y como sociedad frente a lo que fue un proceso que fue creciendo. O sea, de hecho, el proceso inició con la captura de Lic Orlando López. Ahí empieza formalmente la estrategia de criminalización y persecución. Si bien mucha gente manifestó su pesar por lo sucedido, pero de ahí no ocurrió nada más. Y en el 2020 empieza ya una política institucional de persecución penal a jueces, fiscales, magistrados, periodistas, activistas de derechos humanos. Y la verdad es que no se tuvo la capacidad para poder
enfrentar esa situación, lo que llevó a los índices de exilio que solo fueron vistos en época de la guerra, en los años 80. eh, Hubo un problema estructural y es que no se tuvo la capacidad tampoco de ver los escenarios que al presidente tomar el control de las cortes y tomar el control de la Contraloría de Cuentas del Congreso y prácticamente se convertía en algo así como un emperador que tenía la autoridad sobre prácticamente toda la sociedad y lo que le facilitaba neutralizar la crítica entonces, digamos, son dos procesos que corren paralelos. La falta de capacidad para identificar que había un proceso de consolidación del poder en una sola persona, el presidente, y la falta de acciones que pudieran haber detenido ese proceso al extremo que llegaron a controlar incluso la universidad pública. Esa sería, diríamos, la primera lección, la dispersión de las organizaciones y la falta de capacidad de poder articular en un frente único y una estrategia unificada a esta situación. Eso por un lado, y las consecuencias de esto, digamos, de esa, digamos, inexperiencia para enfrentar un nuevo escenario de persecución, fueron las conclusiones, la generalización de la persecución y la neutralización de la prensa, la desaparición del periódico, y yo diría eso como una experiencia adquirida que debiera ser un reto a futuro para ver cómo las organizaciones logran articularse frente a esas amenazas. Diría como una lección aprendida que toda esta tragedia que significó logró la unificación de bastantes sectores del país, especialmente los grupos indígenas, que fueron, digamos, el estandarte, la punta de lanza para promover, digamos, el cambio de gobierno, porque llegaron a tal extremo de tener control de las instituciones que incluso querían imponer al nuevo presidente, lo que no pudieron. Entonces, una lección aprendida para mí puede ser eh, que la articulación y la organización de la sociedad, en este caso liderada por los sectores indígenas en el país, que son la mayoría, pueden lograr que se detenga un proceso de golpe de Estado, como diríamos, y pueden lograr también de que se bloquee la intención de mantener el poder, la permanencia del poder. Yo pienso que esa es una buena lección, digamos, la capacidad de haber paralizado el país casi virtualmente para impedir que se diera el golpe de Estado. Eso yo creo que hay bastante que analizar, estudiarlo, porque digamos que si logramos responder de la misma manera frente a amenazas que se presentan y se responde oportunamente, es decir, cuando empezó la amenaza, si así se hubiera respondido, esto no hubiera llegado a la tragedia que llegó a ser y que sigue siendo, porque todavía siguen teniendo el poder de las cortes, el poder del Ministerio Público, de otras instituciones, y en este mes que ha pasado, todavía no hemos tenido, o el gobierno no ha tenido el tiempo, ni nosotros hemos visto, o por lo menos yo, acciones concretas que, por ejemplo, para recuperar la universidad pública, acciones para recuperar el Ministerio Público. Sí, muchos discursos así bien encendidos, pero todavía no veo voluntad que se manifiesten cosas concretas. Entonces, ya, para resumir, que creo que hablé mucho, digamos, lecciones aprendidas. Uno, la indiferencia y la falta de articulación de la sociedad frente a las amenazas. Y lecciones aprendidas, la capacidad de organizarse, la capacidad como sociedad, responder a esas coyunturas. Ese es, digamos, lo que yo podría agregar y estoy totalmente de acuerdo con lo que se había dicho hasta ese momento. Gracias, Mario, muy amable. Le damos también ahí la bienvenida a Carlitos Fernández, ¿verdad? Sin gusto vernos en la virtualidad nuevamente. Sí, gracias. Bueno, yo creo que la experiencia de Guatemala es bastante complicada, ¿verdad? Eh, Primero, mi solidaridad con la ODA por el allanamiento de que fue objeto el día de ayer, que eso realmente demuestra o viene a reforzar el ataque sistemático que se está dando en contra
de los defensores y defensoras de derechos humanos en Guatemala, ¿verdad? Porque hay algunos datos complicados, ¿verdad? Es decir, la ODA está ubicada a 2 cuadras del Palacio Nacional, etcétera. Pero yo sí creo que es evidente que en Guatemala, durante el gobierno de Yamatei y de Jimmy Morales anteriormente, el ataque ha sido terrible en contra de los defensores y defensoras de derechos humanos. Es decir, ha sido un ataque sostenido, hay una criminalización terrible. Prueba de ello es que hay muchos defensores y defensoras en el exilio, ¿verdad? Que se han tenido que ir por la persecución en contra de ellos. Y esto evidentemente va provocando problemas a nivel de nuestro trabajo como defensores, porque nuestros equipos tienen temor, ¿verdad? Es decir, de realizar acciones. Entonces, porque en cualquier momento, por alguna situación mínima, somos criminalizados. Yo por ahí lo dejaría, digamos, como algunos elementos. Gracias, Carlitos. Pues yo también quiero retomar algunas cuestiones que se han compartido esta mañana. Creo que voy a empezar por este comentario que nos hacía Maynor, ¿verdad? Cómo poder ahorita retomar el control del Ministerio Público, y daba el ejemplo también de la Universidad de San Carlos, sabiendo que la universidad pública pues tiene voto y participación en varias instancias estatales del gobierno, para la elección de magistrados en la corte, para varias que también están pendientes, y también la elección de los magistrados también es algo que está pendiente en nuestro país. O sea que si el actual gobierno no empieza también como a retomar esos espacios, y sobre todo el tema del Ministerio Público, por muy buenas acciones que hayan ahorita, pues van a seguirse dando las situaciones de criminalizar a la gente, pero al mismo tiempo las órdenes de captura no terminan, ¿verdad? Entonces esto es algo que nos preocupa. Creo que una lección aprendida es que en esta situación de la defensa de la democracia, también quisimos nosotros como un reacomodamiento, como que nos acomodamos y bajamos nuestras alertas a algo que pasó, y que creemos que porque ahorita llegó este gobierno no se va a continuar con esa criminalización. Nosotros hacíamos un análisis la semana pasada que pensábamos que ya no iban a haber ataques acá en la ciudad, sino que los ataques se iban a dar hacia los territorios, con la gente que se tiene que enfrentar con el finquero, con la hidroeléctrica, con la minería. Sin embargo, estamos viendo, ¿verdad?, que no es así. Nos preocupa, ¿verdad?, que también la Fundación contra el Terrorismo, ¿verdad?, que es quien ha estado a diestra y siniestra criminalizando a operadores políticos, a defensores de derechos humanos, a operadores de justicia y también a periodistas. Esta situación de que haya un gobierno pro democracia, a ellos también los vaya a, nuevamente, ¿verdad?, ellos vayan a retomar, se fortalezcan y empiecen a hacer otra vez ese ataque contra las organizaciones. O sea, ellos no están contentos, ¿verdad? La vieja guardia del ejército también están ahí pendientes. O sea, hay muchas situaciones por las cuales la situación de criminalización se puede dar. Y el tema de la protección, retomar también lo que decía Xiomara, que sea integral, ¿verdad? Que sea desde lo jurídico, lo psicosocial, el acompañamiento con las familias. Pero también nosotros mirábamos, y ayer hablábamos con Mayo del tema del periodista, el dueño del periódico José Rubén Zamora, que él se quedó solito porque su familia también tenía orden de captura y ellos tuvieron que salir del país, y el hombre está solo, un empresario, dueño de un periódico que está detenido, y que todos los defensores que él ha tenido, o mejor dicho, abogados, pues también han tenido muchas casos por los que los quieran criminalizar o detener. Entonces, miramos como lección aprendida ese acomodamiento. Eso sería uno.
Hay un reto muy grande, ¿verdad? Sobre todo la política pública de los derechos humanos, perdón, de los defensores y defensoras. Creo que es un aporte también que nos daba esta mañana tanto Alejandrina como Alexandra, ¿verdad? Para retomar ese proceso. Y lo otro también que nos han comentado muchos compañeros y compañeras que están en el exilio, que ya estando en el exilio también han quedado a la deriva, ¿verdad? O sea, acá retomamos lo que Neri decía, cuál va a ser esa protección que nos van a estar dando los que están afuera, ¿verdad? Ese mecanismo de protección nos preocupa mucho porque hay compañeros, y eso también hay que decirlo, tanto en el proceso jurídico como en el exilio. El tema económico es otra situación difícil, o sea, eh, también creo que nosotros como organizaciones no nos preparamos lo suficiente para tener un fondo de emergencia que nos permita en cualquier momento salir de inmediato del país, ¿verdad? O dejar eh, a nuestras familias con un pequeño fondo para esa salida. Creo que también el tema emocional es algo que también se genera eh, con este tema de protección, ¿verdad? Esa atención psicosocial, pero también clínica, que también mencionaba Xiomara. Y no sé si alguien más por acá quisiera dar otro aporte. Yo creo que también debemos aprender de esa historia. Y otra es de que, a diferencia de estas organizaciones e instituciones ultraconservadoras, ellos se manejan con agendas construidas de aquí a 20, 30 años. Entonces ya tienen un camino por donde transitar, mientras que nosotros nos hemos limitado a reaccionar a las coyunturas. Y eso en determinado momento nos debilita porque únicamente nos hace gastar pólvora por donde creemos que es y muchas veces no estamos atacando el centro de las cosas. Por lo mismo, yo creo que debemos partir de construir también nuestras propias agendas que piensen un poquito más a largo plazo. De lo contrario, ¿verdad? Nos limitaríamos únicamente a contestar y a repetir procesos como el que actualmente hemos vivido. Sí, creo que también es eso, ¿verdad? Que muchas veces solo actuamos en la crisis, en el momento de crisis, y no hacemos una proyección a largo y mediano plazo. Fíjate, Wicha, que se oye mal, no se te escucha bien. Y ahorita, Ahorita sí, mejor. allá, pues también decíamos, ¿verdad? Que es importante esa proyección a mediano y largo plazo, porque muchas veces solo atendemos la crisis, ¿verdad? No sé si alguien más también tiene otra intervención. Sí, yo creo que un elemento importante que hay que considerar y que se ha dicho muchas veces es que la salida de la CICIG afectó. Yo creo que a partir de la salida de la CICIG se incrementa el ataque en contra de defensores y defensoras, sobre todo aquellas organizaciones de sociedad civil que habían trabajado, digamos, un poco apoyando las acciones de la CICIG en desmontar los procesos de corrupción. Entonces se va la CICIG y no existe un plan. ¿Qué va a suceder después de la ida de la CICIG? Es decir, no existió un plan o estratégico, algo pues eh, que planteara el qué hacer después de la ida de la CICIG, porque ahí comenzó realmente procesos de venganza. Se incrementan los ataques de la Fundación contra el Terrorismo, de Guatemala Inmortal, es decir, etcétera, ¿verdad? Y sabemos claramente que detrás de todo esto está un fuerte sector económico que defiende sus derechos. Es decir, hay operadores, los net center, estos son operadores, pero detrás de ellos está un poder económico que tiene muchos privilegios en este país. Inclusive el presidente puede hasta exonerar de impuestos o reducirle los impuestos. Lo que les decía, ¿verdad? Que detrás de todo eso hay un sector económico poderoso que le interesa mantener un estado de cosas en este país y que satanizan inclusive la defensa de los derechos humanos.
Nos dicen que defendemos delincuentes, etcétera, ¿va? Y creo yo que también nos quedamos un poco, es complicado, porque el actual procurador de los derechos humanos no actúa, es una figura invisible, no aparece. Eh, y eso realmente afecta, ¿verdad? Evidentemente en el quehacer. No podemos contar con la Procuraduría de los Derechos Humanos. Es invisible y es errático, su ni siquiera errático, no hay un accionar del procurador. Aparece de vez en cuando y hay un total abandono, digamos, al trabajo de la defensa de los derechos humanos, de acompañamiento, como sucedió con el procurador anterior, ¿verdad? Que había una relación más estrecha. Gracias, Carlos, muy amable, gracias por tus aportes. No sé, Inés, si tú también quisieras hacer alguna reflexión. Ahí te levanté la mano, Mucha. Sí, gracias, Eli, por favor. Con respecto a los siguientes eventos que pudieran incidir y que tenemos que ver qué puede pasar, pues obviamente todos tenemos esa expectativa sobre el desarrollo del trabajo de Bernardo Arévalo. Posiblemente pues haya pues una buena intención con respecto a realmente retomar la gobernabilidad de Guatemala. El día de ayer se acercó Osvaldo Samayoa, llegó a la oficina del lugar donde fueron los hechos. Osvaldo Samayoa es el director ejecutivo de COPADE, creo que todos lo conocemos. Y pues le pedí colaboración, por lo menos que el Estado colabore en la investigación, los recursos materiales que tiene como cámaras del sector, del propio Estado, que necesitamos que se le pueda dar un seguimiento. Me refiero al Palacio Nacional, a las AAS y a todo lo que tenga en el control ahí de la Séptima Avenida. Una anécdota es que, por ejemplo, nosotros ni siquiera nos podemos estacionar frente a las oficinas de la Séptima Avenida, porque a los 5 minutos llega la gente de las AAS a decirnos que qué estamos haciendo ahí. Entonces, por eso nos parece a nosotros extraño el hecho de que haya sucedido un hecho como tal, sin que se haya tenido el control o la ubicación por parte de las AAS, que estas personas hayan podido salir con 10 computadoras de la oficina y que no los hayan detenido ni nada. Entonces, creo que esas reformas que tendrá que hacer el presidente Bernardo Arévalo son reformas de fondo, pues porque pues cambiaron los gobernantes, pero pues las personas que pues tienen también secretariado de Estado siguen presentes, siguen con las mismas actitudes, y creo yo de que, ¿qué podríamos hacer nosotros? Yo creo que como organizaciones tenemos que replantearnos realmente si nuestro accionar está siendo realmente efectivo. Como Convergencia, que hay varios miembros de la Convergencia por los Derechos Humanos, eh, obviamente nos hemos pronunciado con respecto a los hechos que se han dado, pero creo que tenemos que también ser un poco más estratégicos en el sentido de prepararnos a los escenarios que puedan venir y poder accionar. Yo sé que la Convergencia pues ha estado muy al tanto de eso, pues, pero obviamente también hay acciones en las cuales nosotros podríamos prevenir y por lo tanto creo que como Convergencia tenemos pues esa facilidad, ya que pues somos 9 organizaciones de derechos humanos que estamos involucrados en los procesos de defensa y protección de los derechos humanos en los diferentes temas que asumimos, ¿verdad? Pero creo yo de que sí es importante poder realizar pues, un replanteamiento concretamente. Creo que necesitaríamos quizás personas más expertas en estrategias para poder diseñar un buen plan estratégico. Gracias, Neri. Bueno, yo creo que también es un buen aporte, ¿verdad? La elaboración de un plan estratégico de protección a nivel nacional con las organizaciones de derechos humanos, actualizado, ¿verdad? Porque como organización, como Convergencia, nos reunimos y analizamos escenarios, pero creo que, como decía Carlitos, hay que hacer, y Edwin Nájero, procesos a largo y mediano plazo. Inés, por favor. Bueno, bastante interesante esta idea de mantener
un espacio de convergencia. Justo antier tuvimos el espacio de escucha también en el caso colombiano, y una de las lecciones aprendidas que rescatan en el caso de Colombia, que ha sido muy funcional, es mantener un espacio de coordinación, confluencia, construcción conjunta de organizaciones de sociedad civil que trabajan en protección. Es un espacio en donde siempre se están diseñando estrategias, en donde incluso se ha convertido en un espacio de consulta para política pública, hacen aportes a la política pública. eh, y este tipo de espacios ayuda mucho a ir manteniendo un puente de diálogo colaborativo entre sociedad civil y gobierno. Claro, sobre el entendido de que no siempre en ciertos estadios de poder está favorable una visión desde la política, desde el gobierno nacional hacia una política de protección como quisiéramos, como se requiere. Sin embargo, aún en momentos de gobiernos muy adversos, creo que la sociedad civil ha logrado mantener esos espacios de diálogo y esos espacios de interlocución que han facilitado por lo menos atender ciertas urgencias y cosas como que se van bloqueando, que se van trabando. Parece que ustedes han llegado también a un punto de proponerse, por ejemplo, el mantener vigente en la agenda del país el tema de protección a los defensores. Creo que ese es un elemento fundamental. Ustedes han planteado también el poder construir como una estrategia de manera conjunta con algunos apoyos o asesoramientos internacionales, expertos en los temas. Creo que eso es lo que nosotros pretendemos justamente, poder facilitar los espacios para que se conozcan o reconozcan las experiencias que hay en los distintos países y desde allí se puedan generar pues unos espacios de relacionamiento colaborativo también entre actores y defensores, entre actores que participan dentro del ecosistema de protección. Entonces, me parece que para nosotros es muy iluminador esto que ustedes han planteado de una estrategia de protección a nivel nacional. Y pues nada, decirles que de nuestra parte como instituto estamos en la firme disposición de acompañar a Guatemala en ese propósito, en lo que resulte como una iniciativa de parte de ustedes, pues estaremos muy atentos a apoyar. Así es que, pues de verdad que de mi parte agradecer muchísimo en nombre del instituto este espacio, todos sus aportes, sus reflexiones y pues espero que sigamos en conexión. Después del encuentro volvamos con las conclusiones de ese encuentro para seguirlo trabajando también al interior de cada país y luego mantener esta lógica regional de colaboración. Así es que de nuestra parte, muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado esta mañana. Como decía Inés, hemos anotado sus aportes, ¿verdad? Y esperamos que también sean expertos en este encuentro que va a haber en Bogotá y también que sigamos, haya un proceso de retroalimentación, ¿verdad? Al volver de este encuentro. Y también creo que eh, ya también en la convergencia podemos plantear algunas cuestiones que serán necesarias para la protección de todas las organizaciones que trabajamos por los derechos humanos. Les deseo un feliz día y gracias. Neri. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por su participación y gracias a Rosa Inés Inspire también por la importancia que toma sobre los aspectos que estamos viviendo en Guatemala. Así que tengan buen día a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós.